Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a una más sesión de la Universidad Flank, que el tema de trauma. Quería agradecer a los disertantes, agradecer el coordinador, el presidente del capítulo de trauma, el doctor Wellington Paiva, el doctor Leonardo Barrios, coordinador del comité de docencia, el doctor José Valerio, editor de Internet, al doctor Mario Salazar, nuestro secretario, incansable secretario. Está 24 horas trabajando por la Flank. Muchísimas gracias, Byron. Y hoy es un día muy especial, que tenemos el profesor Jorge Salazar como moderador y tenemos el doctor Sergio Aguilera para hablar una más parte del trauma. Ayer tuvimos el webinar de un neurocirujano joven, tuvimos más de 100 participantes online y muchos en el YouTube. Creo que los poquitos en la universidad va volviendo a tener el número grande que tenía antiguamente. Paso la palabra al doctor Leonardo Barrios, el coordinador de docencia, introducir el doctor Wellington Paiva y todos los disertantes. Muchas gracias, Leonardo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, profesor Borba. Bueno, sí, como ya lo adelantó, el día de hoy tenemos dos pláticas muy interesantes, coordinadas por el equipo de neurocirugía de trauma, el profesor Wellington Paiva como coordinador. Va a hacer la introducción, el doctor Jorge Salazar va a ser nuestro moderador el día de hoy, y vamos a tener como expositores al doctor Sergio Aguilera desde Chile y al doctor Sergio Brasil desde Brasil. Así que, doctor Paiva, por favor. Buenas noches a todos de la América Latina. Tenemos hoje à noite uma discussão muito importante sobre a síndrome compartimental e sobre biomarcadores e neurotrauma, um tema que são muito importantes a todos os cirurgianos, porque envolve aspectos de monitoração de pique e de variáveis prognósticas e variáveis que buscamos de respostas para a melhor condução de neurotrauma, com dois grandes expertos, Dr. Sérgio Aguilera de Chile e Dr. Sérgio Brasil de Brasil, que trabalha com monitoração não invasiva de pique e de complacência cerebral. Temos também o Dr. Jorge Salazar como moderador, que permitirá a discussão de temas. Então, estamos muito agradecidos pela participação de painelistas e numa discussão muito produtiva nesta noite. Dr. Jorge Salazar. Muy buenas noches. Realmente es para mí un honor el participar en esta nueva sesión educativa de la Flank. Quiero agradecer la invitación del doctor Wellington Paiva, del doctor Luis Darrocha, y realmente hoy tenemos dos panelistas de muchísimos quilates que nos van a hablar sobre unos temas actuales, realmente que tenemos que ver cuál es la aplicación de los biomarcadores y cómo es el manejo actual del trauma craneal. En primer lugar, pues quisiera introducir entonces al doctor Sergio Aguilera Rodríguez, neurocirujano del Hospital Herminda Martín de Chillán, en Chile, vicepresidente de la Sociedad de Neurointensivismo en Latinoamérica, la VIC, miembro del grupo de trabajo de Seattle International Brain Injury Consensus, que va a iniciar con la primera conferencia. Entonces, doctor Sergio Aguilera, bienvenido y adelante con su lectura. Bien, muchas gracias. Si el anfitrión me pudiera permitir compartir pantalla. Sí, correcto. Siga, profesor. Perfecto. Bien, confirmar si se ve correctamente. Perfecto. Sí, correcto. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Súper. Bien, muchas gracias por la invitación. Yo creo que el proyecto de la Universidad Flank es un extraordinario proyecto que lleva ya un par de años. He participado en ocasiones anteriores y felicito nuevamente a los organizadores y me alegra que reúna a todos los jóvenes neurocirujanos de Latinoamérica y quizás un poco más allá de nuestras propias fronteras continentales. Bueno, yo en los próximos 20 minutos voy a hablar un poco, una introducción, una pincelada
de lo que son los biomarcadores y su uso en el manejo en general del neurotrauma y, por qué no, de otras patologías también. Bien, ustedes saben, el trauma es la primera causa de muerte en personas jóvenes, también es la primera causa de discapacidad, pero yo quiero solo destacar acá que la discapacidad provocada por la lesión neurotraumática no solo afecta a los casos graves, sino también a quienes sufren traumas mal llamados moderados e incluso a aquellos que sufren traumatismos leves. Y esta diapositiva me encanta porque refleja que incluso los pacientes con TEC moderado, hasta en un 35% de los casos, según distintas evidencias disponibles, sufren una discapacidad moderada. ¿Pero qué entendemos por discapacidad moderada? Como ustedes lo saben muy bien, refleja el goce extendido 5 y 6. ¿Y quiénes son estos pacientes? Son aquellos que son capaces de vivir de manera independiente, pero no de retornar a sus actividades laborales, a sus estudios, o realizarlos de manera con menor capacidad a la que tenían previo al trauma. Y eso es algo muy importante si pensamos en gente joven. Sin embargo, la clasificación inicial de la severidad del traumatismo de cráneo sigue basada en la escala de Glasgow y la tomografía hace ya más de 30 años, y eso no ha variado. En los casos severos, la terapia intensiva se basa, en la mayoría de los casos, a lo más, en la monitorización hidráulica, es decir, el control de la PIC y de la perfusión de perfusión y la evolución radiológica. Y aún creo yo, no sé si lo comparten, estamos lejos de desarrollar una verdadera medicina de precisión para el manejo de la neuroinjuria traumática. ¿Y por qué medicina de precisión? Porque sin duda que en el trauma conjugan una serie de distintos mecanismos de lesión cerebral que se conjugan, como ustedes pueden ver en las barras, de distinta manera en las distintas presentaciones del trauma. Es decir, una lesión axonal difusa, que es la columna más de la derecha, va a tener mucho más daño mediado por calcio que una contusión cerebral cuyo mecanismo de lesión primordial va a ser la neuroinflamación, y podemos tener un subdural y un swelling cerebral que tenga una mezcla de todos los mecanismos que están estudiados. Ahora bien, estos distintos mecanismos de daño cerebral van a generar distintos tipos de daño de neuroinjuria en distintos momentos de evolución del paciente con trauma. Como lo ven en el gráfico, al comienzo, en las primeras horas, probablemente va a haber necrosis por falla energética, daño axonal difuso, daño a la unidad neurogliovascular, apoptosis celular, desmielinización, etcétera, etcétera. Y más aún, finalmente el daño se va a provocar por lesiones que están atribuidas a mecanismos subcelulares, es decir, que ocurren al interior de la neurona y que van a desencadenar una lesión cerebral secundaria. Sin embargo, creo que esto aplica muy bien acá. Hay una gran diferencia entre conocer y entender. Yo creo que sabemos mucho de trauma, pero creo que aún no entendemos del todo los mecanismos finales de neuroinjuria cerebral, incluso en el neurotrauma. Ahora bien, en este sentido es que yo creo que la proteómica, y ustedes lo deben saber bien, y la aplicación de esta en la medicina nos ha permitido lograr una serie de avances que nos llevan a facilitar el diagnóstico, el seguimiento de la evolución, el desarrollo de nuevas terapias y el pronóstico de pacientes con distintas enfermedades, y el cerebro no es la excepción. Y es así como en los últimos años se han desarrollado los biomarcadores. ¿Qué son los biomarcadores? Una serie de moléculas que pueden ser utilizadas como indicadores de procesos tanto fisiológicos como también patofisiológicos e incluso farmacodinámicos. Y ahí podríamos tener distintos tipos de biomarcadores, como pudiera ser un marcador pronóstico, por ejemplo, la protrombina en una falla hepática fulminante, o un marcador farmacodinámico, como podría ser la hemoglobina glicosilada en respuesta al manejo de la diabetes mellitus, un biomarcador predictivo como puede ser el IDH en el glioblastoma, o uno de monitorización como quizás la proteína C reactiva en un cuadro séptico. Es decir, los biomarcadores pueden tener distintas funciones que pudieran ser aplicables a los pacientes con neuroinjuria. Sin embargo, no cualquier molécula puede ser un biomarcador. Estas deben cumplir con varias características, de las cuales yo voy a mencionar solo algunas acá. ¿Cómo debe ser un biomarcador? Obviamente cuantificable en fluidos corporales accesibles.
Debe tener valores bajos o inexistentes en pacientes normales para poder comparar con pacientes enfermos. Contar con estudios en modelos animales. El cerebro injuriado, obviamente, como principal fuente productora de estos biomarcadores. Niveles que deben ser proporcionales a la severidad de la neuroinjuria. Deben además correlacionarse con las escalas de severidad ya utilizadas para la patología que están planificadas, y debe ser posible seguir su perfil temporal. Y es así como una serie de moléculas, de biomarcadores, sí cumplen con estas características y tienen una aplicabilidad práctica en el manejo diagnóstico y pronóstico del trauma. Si nos centramos en la unidad neurogliovascular, podríamos identificar que hay algunos biomarcadores que son propios del cuerpo de la neurona, como en este caso el terminal C de la ubiquitina hidrolasa. Podemos tener algunos que representen el daño en el axón, como podrían ser los neurofilamentos, ya sea de cadena liviana, mediana o pesada. Hay algunos que van a representar el daño sobre la mielina, otros que van a estar asociados al grado de injuria sobre la glía, ya como puede ser la proteína acídica fibrilar o la proteína S100 beta, y algunos que pudieran estar asociados al daño en la barrera hematoencefálica. Lo interesante, como lo mencionaba anteriormente, es que estos biomarcadores nos van a permitir cuantificar, pronosticar los distintos, la incidencia del distinto mecanismo de neuroinjuria o del daño a determinada estructura de la unidad neurogliovascular, yo insisto mucho en eso, y que van a ser representados por diferentes biomarcadores. Entonces, hay biomarcadores que nos van a señalar específicamente qué grado de lesión, por ejemplo, de tipo lesión axonal difusa pudiera existir en un traumatismo de cráneo. Y esto yo lo encuentro muy interesante porque nos va acercando a una real medicina de precisión. Ahora bien, vamos a diferenciarlos en algunos biomarcadores de fase aguda que van a estar asociados a lesión del cuerpo neuronal, de la glía, del axón, y hay algunos que son subagudos y crónicos, como los que aparecen en rojo, algunos asociados a la neurodegeneración que se provoca tardíamente en el trauma, a autoinmunidad y algunos otros biomarcadores. Por razones de tiempo, y solo como esto es una pincelada respecto a esta forma de monitorizar el cerebro, vamos a hablar de algunos, nos vamos a dedicar a los 4 que están señalados ahí. ¿Qué hay respecto de la terminal C ubiquitina hidrolasa? Bueno, pues bien, la UCH es una proteína citoplasmática que es útil en el metabolismo celular de las proteínas. Fue el primer biomarcador estudiado en un paciente con TEC grave hace ya más de 14 años por Seaman y Papa el 2010. En pacientes con TEC grave se encontró valores promedio de 44 nanogramos desde las 6 horas, por lo tanto sería un marcador bastante precoz con un pic a las 24 horas de evolución del paciente. Y en lesiones más leves se ha detectado la presencia de este biomarcador en atletas que han sufrido concusiones, que también es un gran tema en los que los biomarcadores pueden ser de mucha utilidad, como lo veremos más adelante. La proteína acídica fibrilar glial es el biomarcador más robusto hasta ahora, que tiene más estudios y más evidencia. Es una proteína específica del citoesqueleto del axón, por lo tanto, la presencia de este biomarcador nos va a señalar el daño que existe en la astroglía o se va a relacionar con el daño en la astroglía. También es un marcador bastante precoz que se eleva entre la primera hora y las 34, tanto en líquido cefalorraquídeo como en plasma en pacientes con TEC graves, moderados. Tiene lamentablemente aún hay un nivel de corte que es poco claro en la literatura. Esto yo creo que si bien es cierto, ya lleva más de 10 años, aún no se ha asentado del todo los puntos de corte para algunos de los biomarcadores. Y los niveles plasmáticos en los primeros 2 a 6 días se asociaría al resultado final. Por lo tanto, pudiese ser un biomarcador predictivo del outcome final del paciente. En pacientes con TEC leve, así como la ubiquitina hidrolasa, se eleva en pacientes con trauma sin lesión cerebral, es decir, pudiera distinguir, como lo veremos en algunos protocolos, pacientes con y sin lesión cerebral. La proteína S100 beta es una proteína de 11 kilodaltos muy abundante en el sistema nervioso, especialmente los astrocitos.
Su elevación sería secundaria a la muerte de astrocitos asociado a la disrupción de la barrera hematoencefálica, por lo tanto, pudiese tener relación con el daño a la barrera hematoencefálica. También es un marcador precoz dentro de las primeras 24 horas y se ha demostrado que niveles de proteína S100 beta menores a 0,1 microgramo por litro se asocia a tomografías negativas después de un trauma leve. Y vamos a ver que esto ya se asocia, se utiliza de manera práctica. La presencia, lamentablemente, en otros tejidos hace que no sea útil de manera aislada, sino como parte de un panel de biomarcadores. Finalmente, para reflejar el daño en el axón, se ha desarrollado como biomarcador neurofilamentos. Estos neurofilamentos son fundamentales en la estructura del axón y la regulación de su diámetro. Se eleva tanto en sangre como en líquido cefalorraquídeo en caso de daño axonal difuso. Como les decía al comienzo, hay 3 tipos de neurofilamentos, tanto de cadena pesada, mediana y liviana, según su peso molecular, y los 3 tipos son vulnerables a la acción de cascadas enzimáticas del tipo calpaína y catepsinas, que son uno de aquellos mecanismos subcelulares de daño neuronal. Los niveles de neurofilamento de cadena pesada se correlaciona con el impacto mecánico en modelos animales, por lo tanto, pareciera que es proporcional a la severidad del trauma, como era una de las características que se le pide a un biomarcador. Sus niveles, si ustedes comparan con los 3 anteriores, es un poco más tardío, ya que suelen aumentar entre el 6º y el 10º día, por lo tanto, no es un marcador tan precoz como los 3 antes mencionados. Y en el TEC, en el deporte, los neurofilamentos se elevan en pacientes que sufren traumatismo de cráneo, por ejemplo, deportistas de contacto, como lo demostró Shaheen en el 2017 en boxeadores. Ahora bien, es importante tener presente que contar solo con un biomarcador no es suficiente para tener la pintura completa de lo que está ocurriendo en el cerebro. Y para eso ya hay varios estudios que demuestran que sería de mucho mayor utilidad contar con un panel de biomarcadores, como lo he mencionado, que sean capaces de reflejar los daños en las distintas estructuras del cerebro y que sean capaces de permitir correlacionar con la severidad de los distintos mecanismos de daño cerebral. ¿Cuál sería el panel de biomarcadores mejor, más eficiente y más eficaz? Probablemente falta un poco de evidencia para poder determinarlo. Ahora bien, ¿qué utilidad tienen los biomarcadores? Sin lugar a duda que ofrecen la posibilidad de evaluar los distintos procesos fisiopatológicos durante la evolución de la neuroinjuria. Ya lo he mencionado majaderamente. Por ejemplo, en el TEC asociado al deporte puede ser muy útil en confirmar y evaluar la severidad de una concusión cerebral. Puede ser útil en evitar el segundo impacto, el síndrome segundo impacto, y por lo tanto útil en recomendar el retorno al juego, algo que es muy importante y que creo que en Latinoamérica el segundo impacto quizás no tiene la difusión, la relevancia entre los neurocirujanos, y creo que ahí también hay un camino que recorrer. En urgencia, por ejemplo, en TEC leve, niveles de proteína S100 beta puede evitar una tomografía, ya lo veremos. Y marcadores como neurofilamentos, S100 beta, mejora la predicción postparo extrahospitalario en otro tipo de patología neurológica. En neurointensivo, en la unidad de cuidado intensivo, perfectamente estos biomarcadores pueden funcionar como un neuromonitoreo en tiempo real, una biopsia líquida que se pudiese repetir en el tiempo como aparece en algunos papers. La carga, por ejemplo, del biomarcador del terminal ubiquitina hidrolasa distingue la severidad y mortalidad post-trauma. ¿Sirve para el pronóstico? Sin duda. Biomarcadores como el S100 beta y la proteína acídica fibrilar muy elevados son predictores de mortalidad en TEC grave. El terminal UCH y la proteína acídica fibrilar al segundo día, recuerden, son marcadores bastante precoces. Los niveles de estos biomarcadores pueden distinguir entre un GOS 1 y 3, pacientes con malos resultados, versus un paciente con GOS 5 a los 6 y 12 meses. Por lo tanto, la capacidad predictiva y de predecir el pronóstico del enfermo es bastante alta con estos biomarcadores, y los niveles de neurofilamentos asociados a lesión axonal difusa son un predictor de outcome a los 6 y 12 meses también. Y por otra parte, los biomarcadores también sirven, como lo mencionaba anteriormente, como una herramienta para el desarrollo de nuevas terapias específicas.
Hay estudios preclínicos que han utilizado, por ejemplo, la proteína cítica fibrilar a las 24 horas en modelos animales, y algunos estudios como el Intrepid y el Bioprotex, que fue un estudio que se relacionó con la progesterona, usó algunos biomarcadores, como biomarcador, obviamente, perdón la redundancia. Ahora, resumen, ultra resumen, yo creo que el objetivo es este. En el paciente con trauma lo que nosotros tenemos que buscar es el cambio de paradigma. Si ustedes se fijan en la columna de abajo, ¿qué es lo que hacemos hoy día? Cuando hay una lesión primaria y ocurre un desorden o un trastorno en la fisiología cerebral, empieza a ocurrir el daño cerebral secundario. Cuando hay daño secundario, hay un deterioro clínico. Y cuando ocurre ese deterioro clínico, recién nosotros lo detectamos. Es decir, el paciente tiene que sufrir lesión cerebral secundaria, sufrir un deterioro clínico, y ahí le baja el Glasgow, le repetimos la tomografía y hacemos una intervención. Creo yo que con los biomarcadores nosotros podemos adelantarnos 2 pasos al neurodeterioro, 2 pasos incluso a la aparición de la lesión cerebral secundaria. Es decir, nos va a permitir detectar precozmente estas alteraciones en la fisiopatología cerebral. Y lo que aún más es interesante, nos va a permitir adelantar nuestras intervenciones tendientes a disminuir el daño cerebral secundario. Ahora bien, en la práctica clínica diaria, ¿se usan los marcadores hoy día? Debo reconocer que en Chile en ninguna parte aún se usan biomarcadores. Espero que alguno de ustedes tenga una experiencia que compartir en la discusión, porque sería muy interesante. Yo he preguntado por qué, y la respuesta en general que me dan es que los kits para hacer el biomarcador son muy caros, y si en el kit tienen que ir 20 muestras y se procesan una vez al día o 2 veces al día y han llegado 3 pacientes, el valor del kit al finalmente se paga completo. Por lo tanto, eso lo hace muy costo económico difícil para sobre todo las instituciones públicas de Chile y probablemente cualquier país latinoamericano por ahora. Pero vean ustedes, guías escandinavas, si el paciente está en Glasgow 15 o 14 y ha tenido vómitos, vean ustedes el círculo rojo, si el tiempo desde la injuria hasta la toma de la muestra para medir la S100 beta es menor a 6 horas, y esta S100 beta es menor a bajo 10 microgramos por litro, el paciente no se le realiza una tomografía y se da de alta a su domicilio con una hoja de traumatismo. Es decir, hoy día en Europa, en algunos lugares, los biomarcadores ya se utilizan para incorporarlos en los algoritmos de atención de pacientes con trauma, por ahora leve. Y desde el 2018, la FDA en Estados Unidos aprobó la comercialización de estos 2 kits, el Banyan BTI y si no me equivoco, es el ISTAT, que usan ambos en los 2 mismos marcadores que son precoces de lesión cerebral traumática. Entonces, en Estados Unidos hay, y la verdad es que no sé, yo la otra vez conversé con el doctor de la universidad del hospital de Johns Hopkins, y la verdad es que nuestro amigo colombiano, se me fue el nombre en este momento, José Ignacio, y la verdad es que me dijo que en realidad se usaban en general poco. Puntos que resolver. ¿Está todo escrito para los biomarcadores? ¿Está todo definido? No. Sin duda que lo primero es resolver cuál sería el panel de biomarcadores más representativo y eficaz. Probablemente uno que incluya a los 4 mencionados ahí, la proteína cítica fibrilar, los neurofilamentos, la S100 beta y la ubiquitina hidrolasa, probablemente sea el panel de biomarcadores más útil desde el diagnóstico hasta el seguimiento y pronóstico y outcome del paciente. Otra cosa que está resolver, el mes pasado se publicó un artículo que hablaba cómo ciertos factores podían afectar los niveles de biomarcadores, por ejemplo, las convulsiones precoces. Incluso el uso del levetiracetam podría alterar los niveles de biomarcadores. Y también se señalaba la intervención neuroquirúrgica, por ejemplo, la evacuación de una lesión ocupante de espacio, una contusión cerebral. Por lo tanto, todavía se requieren estudios para evaluar el efecto sobre los biomarcadores de situaciones como las mencionadas. Y obviamente mejorar la accesibilidad y la disponibilidad a los biomarcadores a nivel de los hospitales, especialmente públicos de nuestras instituciones en Latinoamérica. Para terminar, y espero estar dentro del tiempo, los biomarcadores son moléculas biológicas cuantificables
que permitirían evaluar el curso y gravedad de pacientes con lesiones cerebrales agudas, no solamente trauma. La identificación y validación de un panel de biomarcadores permitirá categorizar al paciente al ingreso, guiar el manejo, establecer el pronóstico de los pacientes con injuria cerebral traumática. Y en la medida que la evidencia lo avale, que haya mejor evidencia, probablemente las empresas bajarán sus costos y se difunda la utilidad y se difunda su utilidad en la comunidad médica. Pero creo que es lo que tenemos que hacer para poder avanzar en la incorporación de los biomarcadores en nuestra práctica clínica diaria. Eso era lo que yo les quería contar. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, doctor Sergio Aguilera, por esa interesantísima charla sobre un tema que es de actualidad, que nos pone en el contexto de cuáles son los biomarcadores que debemos utilizar en la fase precoz, mediana, tardía, cuáles nos van a servir de pronóstico para que el paciente no desarrolle lesiones secundarias. Y hay una serie de preguntas que se vienen para nuestra discusión, por lo que hemos conversado previamente en la organización de esta sesión. Vamos a continuar con la charla del doctor Sergio Brasil y al final vamos a continuar con las preguntas. Entonces, me permiten y quiero presentar al doctor Sergio Brasil, médico PhD por el Departamento de Neurología de la Universidad de Sao Paulo, investigación médica en neurocirugía, neurosonología y hemodinámica encefálica. Es un honor tenerlo, doctor Sergio Brasil, y tenga la bondad de continuar con su charla. Muy amable por su presencia. Gracias, doctor Jorge. Gracias a la FLANC por la invitación, por intermedio de los doctores Paraños y Paiva. Sí, la voy a presentar aquí, compartir mi pantalla. A ver si va. Muy bien. Listo. Ok. Entonces vamos a hablar del síndrome compartimental intracraneal y qué sería eso. Aquí tenemos una idea como que una integración, como que muchos jugadores, es un equipo, todo lo que podemos hacer. Como decía el doctor Aguilera, estamos aún lejanos de una medicina de precisión y esto es un diferente approach para ver de qué otra forma podemos también disminuir el riesgo que nuestros pacientes tengan de tener más y más injurias y secuelas después de la fase aguda o durante la fase aguda. Entonces, la charla es basada en este paper donde estamos aquí con profesor Paiva, con Andrés Robiano, con Yacarino, ustedes conocen muy bien, y el doctor Godoy de Argentina, que es intensivista, para decir entonces qué sería el síndrome compartimental intracraneal. Bueno, tenemos muchas evidencias en estos papers, por ejemplo, de nuestro grupo, que la presión intracraneal no es una fuerza igual a la presión arterial para la determinación de la presión de perfusión. O sea, esto es lo que nosotros usamos actualmente y de manera muy extensa a las UCIs por donde vamos, que combinamos el valor de la PIC con la presión arterial y creemos que esa es la presión de perfusión que tiene el paciente en aquel momento. Pero en estos estudios demostramos que la fuerza que la presión intracraneal desempeña, o su papel determinando la presión de perfusión cerebral, no es igual. O sea, la microcirculación cerebral no sabe manejar los cambios de presión intracraneal como los hace con los cambios de la presión arterial. O sea, tener un 70 menos 10 no es igual que tener un 80 menos 20. La cuenta es 60, pero tener el 60 con la PIC en 20
probablemente muchos, especialmente las zonas donde haya ocurrido una peor acción de la fuerza cinética del trauma, en estos lugares el cerebro estará sufriendo. Entonces, la presión de perfusión es muy simplística, pensarlo apenas en la interacción de la presión arterial y de la presión intracraneal. Y eso entonces muchos catedráticos dicen que ¿quién fue que estableció el número mágico de la presión intracraneal para empezar a hacer algo? Hay que individualizar, como en esta revisión del doctor Rubiano, que cada vez más una medicina de precisión tiene que tener cada paciente como un mundo aparte, y no todos ponerlos todos en la misma bolsa, creyendo que todos los vamos a manejar por igual. Regresando un poquito a la fisiología, la dinámica intracraneal, sabemos muy bien por la curva de Langfit que por un tiempo nuestro compartimiento intracraneal permite que haya algunos cambios en el volumen intracraneal. Si surge una masa, por ejemplo, aquí como estamos hablando de trauma, como un hematoma, por un momento vaya a haber una compensación, pero llega un momento que los mecanismos de compensación están exhaustos y ya entonces la complacencia intracraneal se desajusta. La idea entonces, especialmente en este modelo, es mirar por el ángulo de la complacencia intracraneal al invés de mirar por un número preestablecido de presión intracraneal. Entonces, tenemos la complacencia como el momento en que individualizadamente la presión intracraneal se pasó a niveles peligrosos y no deseados para aquel particular paciente. Y en eso tenemos dos mecanismos, ¿verdad? Que es la capacidad de compensatoria, sería el desplazamiento para afuera del cráneo de sangre y de líquor conforme la masa crece dentro del cráneo. Y un otro mecanismo que es la autorregulación cerebrovascular, un mecanismo muy complejo que no vamos a también ir más a fondo en él aquí, pero tenemos un límite inferior de autorregulación, un límite superior. Vamos a manejar el paciente bien estando dentro de estos límites. Si pasamos del límite superior, tenemos el peligro de que haya hiperemia o un empeoramiento, un nuevo sangrado. Y si vamos muy por debajo del límite inferior, el peligro de la isquemia. Y esto no se distribuye de manera homogénea después del trauma intracraneal. Va a haber algunos spots, algunos puntos de tejido cerebral más dañado y donde será más peligroso entonces que en estos extremos manejemos la presión arterial de manera muy empírica. Para entender, muchos mecanismos participan de la autorregulación cerebrovascular y todavía no están muy aclarados, pero son metabólicos, especialmente por cómo estamos ventilando nuestro enfermo. El mecanismo más fuerte es el mecanismo vasomotor, y también hay una participación del sistema autónomo que esta todavía no está muy aclarada. Además de todo lo que ocurre con nuestro enfermo con un trauma de cráneo, hay la interacción de otros compartimientos, otras cavidades corporales, donde si tenemos aumento de presión en estas cavidades, tenemos un riesgo aumentado de también impactar el cerebro. Y eso sería entonces por las cavidades abdominal, torácica y hasta el cuello. Por ejemplo, entonces con los colares cervicales mal posicionados, que vemos no tan raramente, y que vemos a veces el paciente está con el cuello bien lateralizado, comprimiendo las venas yugulares,
hay mucha, las venas no son iguales, o sea, hay mucha variabilidad anatómica y si el paciente comprime su vena principal de drenaje intracraneal, tendrá problemas de acúmulo de sangre dentro del cráneo. Entonces puede haber trombosis yugular, puede haber una amarra del tubo endotraqueal. Todas esas cosas pueden comprimir el compartimiento en el cuello cervical y empeorar también esos mecanismos compensatorios de salida de sangre y de líquido cefalorraquídeo del cráneo. Entonces, eso pueden empeorar la presión intracraneal. Por cuestiones abdominales podemos tener la obesidad y bueno, muchas situaciones abdominales que pueden aumentar la presión abdominal y entonces aumenta la presión torácica y por consecuencia la presión intracraneal. Y muy sabidamente muchos problemas torácicos también van a repercutir intracranealmente, como los neumotórax, los hemotórax, ¿verdad? Si la ventilación mecánica no está bien acoplada, si el paciente está teniendo como los niveles de PIP desajustados, ¿verdad? Entre otras cosas que van también a aumentar la presión intratorácica. El modelo que pensamos de mirar a la complacencia intracraneal, el modelo que vemos del síndrome de compartimiento intracraneal, es especialmente basado mirando a la curva, o sea, a la morfología del pulso de la presión intracraneal. Las ondas de la presión intracraneal tienen un comportamiento muy particular. Muchos de ustedes están acostumbrados y conocen cómo es la fisiología de este pulso, la morfología, cómo cambia la morfología de la presión intracraneal de acuerdo a cómo vamos disminuyendo la complacencia intracraneal. Sabemos que el segundo pico, que se llama P2, es un pico que transmite la idea de cómo está la presión intracraneal, porque es un pico que depende mucho de la transmisión de la sangre dentro del cráneo y conforme entonces tenemos un aumento de la presión intracraneal, va a haber más resistencia para que la sangre se desplace dentro del cráneo. Entonces P2 asume una amplitud más larga, más grande que P1. Y vemos también que los pulsos normales que tenemos aquí encima tienen su conformación normal y los pulsos alterados que tenemos aquí abajo tienen una conformación más piramidal. Eso nos dice que la complacencia intracraneal se está perdiendo, o sea, ya se ha perdido. ¿Cómo integramos esta información entonces a la práctica? Podemos ver que hay situaciones donde el comprometimiento ya es directamente por el impacto, ya de una vez segundo la gravedad del cráneo, del traumatismo craneal que tuvo el paciente. Entonces, de una situación normal que tenemos aquí en el cuadrante A, se puede pasar directamente a una situación la peor posible, que la D, o situaciones intermedias como los cuadrantes C y B, donde tenemos cambios progresivos en la morfología del pulso de la presión intracraneal, con comprometimiento también de la autorregulación cerebrovascular. Y en el cuadrante B, esta idea aquí del profesor Godoy, donde tendríamos una situación borderline, limítrofe, donde hay influencia, podremos muchas veces tener un trauma menos grave, pero si hay influencia de los compartimientos extracraneales, se puede entonces haber un empeoramiento de la complacencia intracraneal. Ya pensando entonces en la síndrome intracraneal, del compartimiento intracraneal, podemos combinar la hipoperfusión con el trastorno de la autorregulación cerebral. Eso disminuye la complacencia en nivel donde la complacencia está
ya está disminuida, pero la perfusión cerebral todavía está adecuada, eso decimos como un síndrome compartimental grado 1. Pero ya cuando hay comprometimiento de la oxigenación cerebral, esto sería un síndrome compartimental tipo 2. ¿Y cómo se diagnostica todo eso? Bueno, entonces este es el modelo ahora de la integración de las herramientas que tenemos en este momento. Tenemos tanto herramientas invasivas como no invasivas para hacer el cuidado del enfermo. Pensando en esto de la onda de la presión intracraneal, tenemos tanto esta onda está disponible tanto cuando tenemos un catéter para monitorear la pique en paciente, y tenemos una invención, un nuevo invento, una nueva técnica que está ya disponible, más que nada en Brasil, donde fue desarrollada, y en Estados Unidos, donde la empresa la Brain for Care, que es la empresa que creó este aparato, está entonces por lo pronto disponible, Estados Unidos y Brasil. Y aquí, esta es una foto de una pantalla que saqué de un paciente, y vean que aquí en rojo tenemos la onda producida por este sistema, el Brain for Care, que es una onda de presión intracraneal, la onda de la presión arterial aquí en rojo también, y la onda de la presión intracraneal viendo por el método invasivo, por una EVD, por un catéter intraventricular. O sea, tenemos una onda muy semejante, y podemos acompañar el disturbio de la complacencia a través de un sistema invasivo o no invasivo. Además de este sistema no ser invasivo, una situación muy interesante que nos trae es que nos calcula 2 parámetros, o sea, nos trae 2 números. Entonces, este sistema no nos da el valor de la presión intracraneal, pero nos da una información que creo yo, con tanto que he trabajado en eso en los últimos años, una información que yo creo aún más valiosa, que es son 2 parámetros, el P2, P1 y el TTP, el tiempo para pico. Esos son parámetros que son derivados de la morfología de la onda. Por eso se me hace que son tan preciosos. Como vimos un poquito atrás, los cambios de amplitudes de los diferentes picos de la presión intracraneal pueden ser calculados, y entonces ves que en una situación limítrofe el P2 se ha igualado a P1, y ya en una situación de pérdida de complacencia tenemos el P2 muy por encima del P1. ¿Qué hace ese sistema? El sistema calcula la amplitud que tiene P2 y divide por la amplitud que tiene P1. Reconoce dónde está P2 y P1 en la morfología, y nos da entonces un ratio, ¿verdad? Una razón que es dicha, la razón P2P1. La razón P2P1, por ejemplo, en 1.2, en un estudio nuestro fue comparable, o sea, la razón por encima de 1.2 fue comparable a la presión intracraneal por encima de 20 milímetros de mercurio. El otro parámetro que trae el sistema es el tiempo para pico, el time to peak. ¿Y qué nos dice el time to peak? Como les dije también, la morfología del pulso se pone más piramidal conforme se pierde la presión, la complacencia intracraneal. Entonces, de aquí, cuando empieza un pulso hasta que el sistema reconoce el pulso más alto, ves que el tiempo es mucho más ancho de que cuando, en este caso, por ejemplo, de que cuando empiece el pulso, y luego P1 es el pulso, el pico más alto. Entonces, aquí tenemos un alargamiento, se pone más ancho, más largo este tiempo, y este tiempo entonces va a indicar también que son 2 parámetros que nos dicen que la complacencia se ha perdido. Entonces, un sistema no invasivo que nos da parámetros para verlos al lado de la cama del enfermo en tiempo real. Eso es muy interesante.
Y bueno, lo que trabajo yo es con el Doppler transcraneal. Hace mucho que trabajo con esto. Por las velocidades sanguíneas tenemos muchos índices que se pueden calcular. Aún más tenemos trabajos muy bonitos recientes que nos trajeron fórmulas que podemos estimar la presión intracraneal a través del Doppler transcraneal. Entonces, el sistema, además de hacer muchos diagnósticos vasculares, como los vasoespasmos, como la muerte encefálica, como la condición hemodinámica del enfermo, también nos da la oportunidad de calcular y estimar la presión de perfusión cerebral y la presión intracraneal. Entonces, pensando que tenemos un método no invasivo que ve la complacencia intracraneal y otro que nos ayuda con información hemodinámica, ya tenemos un modelo bien interesante. Pero el modelo puede ser aún más completo con la pupilometría, que está disponible en algunos de nuestros países. En Brasil casi ya, todavía no está, pero ya casi. Y la pupilometría nos añade mucha información porque tiene una débil asociación con la presión intracraneal, pero para pronóstico, con pronóstico clínico es excelente herramienta. Y también nos ayuda a evaluar los pacientes si inconscientes, si están teniendo dolor, aunque estén sedados. Y tiene una correlación muy significativa con la administración de opioides. Entonces, nos puede dar otras informaciones también que son muy importantes y de manera no invasiva. Y la vaina del nervio óptico, por ultrasonido, tiene sus ventajas, es muy fácil entrenar, aprender y utilizarla, pero sus problemas son que hay mucha variabilidad técnica, una variabilidad operador, y también no tiene una histeresis muy buena, o sea, se dilata de forma rápida en el tiempo más agudo de la lesión, pero después con los tratamientos que tú le haces, no es muy seguro si se va a tornar a como estaba o si va a seguir dilatada. Por eso entonces no es tan buena para hacer follow-up, para hacer seguimiento. Entonces él es el modelo integrado. A ver cómo estamos de tiempo. Ya casi vamos a terminar. Entonces, así pensamos en nosotros, porque tenemos aquí integración de herramientas invasivas y no invasivas. Entonces piensas que como va aumentando el volumen intracraneal, la presión intracraneal también va subiendo, pero puedes tener situaciones intermedias donde la complacencia ya está mal porque el volumen ya es alto, pero la presión intracraneal aún no ha ultrapasado 20 milímetros de mercurio. Estos son pacientes que tenemos que tomar mucho cuidado porque ya está, el cerebro ya está sufriendo y si vamos a esperar hasta que pase 20, ya será tarde. Pero las informaciones no invasivas te pueden ayudar bastante. Tenemos dos métodos de oximetría, ¿verdad? Uno invasivo, los más utilizados, ¿verdad? Que es el NIRS, que es el no invasivo, y tenemos el PTO2, que es el invasivo, pero estos nos dan una oxigenación cerebral regional. Entonces, también tienen una gran limitación. Por eso, entonces, que pensamos siempre tener más información para tener un diagnóstico más correcto. Cambios de la forma de onda del Doppler transcraneal, cambios de la forma de onda de la presión intracraneal, dilatación de la vaina y la pupilometría, con cada uno con sus cutoffs, con sus puntos de corte, están determinados aquí en este modelo. Este paper está libre, abierto para que todos puedan tener acceso. Y es una idea, entonces no es un modelo que fue según un grand trial, es una revisión de literatura basada en múltiples trabajos que fueron con cada una de las técnicas de manera individualizada,
lo condensamos y pensamos cómo todo esto podría estar agregado en un modelo que puede ayudar a los colegas a tomar una decisión a veces más anticipada y prevenir problemas que van a perjudicar especialmente lo que más tenemos miedo, que es reducir la oxigenación del tejido cerebral. Voy entonces terminar por aquí porque tendremos poquito tiempo para plática. Y entonces podemos Muchas gracias, doctor Sergio Brasil, por esa interesante conferencia donde nos ha hecho rememorar, digamos, los mecanismos básicos que están relacionados con la perfusión cerebral, la oxigenación, los mecanismos que evitan el daño secundario y sobre todo por recordarnos en la práctica esas herramientas invasivas y no invasivas en las que podemos utilizar para tratar el trauma cráneoencefálico. Bien, es muy interesante y existen muchas preguntas para los dos expositores. Entonces yo quisiera abrir el debate con la presencia de aquí de distinguidos colegas. Tal vez en el primer expositor, al doctor Sergio Brasil, quisiera yo preguntarle, digamos, en la actualidad, ¿cuál sería su recomendación para que los países latinoamericanos podamos incorporar estos biomarcadores, teniendo en cuenta las dificultades de tipo económica, sobre todo para adquirir estos kits que han salido últimamente, ¿no? Y que, ¿cuáles serían los más aplicables? Especialmente, ¿cuáles vamos a utilizar en la fase aguda, de pronóstico, en la fase tardía? Y cómo sería, digamos, el método para que esto se difunda en Latinoamérica. Adelante, doctor Aguilera. Sí, gracias por la pregunta, Doc. Bueno, yo creo que lo primero es conocer el estado del arte respecto al desarrollo de los biomarcadores. Para eso es muy útil esta charla, que si bien es cierto fue una pincelada, pero nos introduce en algo que quizás está un poco ajeno a nosotros los neurocirujanos. Segundo, el trabajo colaborativo. Yo creo que aquí trabajar de la mano con universidades que tienen laboratorios mucho más potentes que los hospitales, que un laboratorio de hospital, yo creo que es la clave. En la medida que hay una cooperación entre universidad, hospital público y, por qué no, empresa privada, conociendo todas las utilidades que tienen los biomarcadores, probablemente va a ser un polo de desarrollo desde el punto de vista primero científico, y va a ser muy interesante que pudiésemos hacer algunos planes pilotos en algunos de nuestros países para después, ¿no es cierto?, tener evidencia y así ir convenciendo a los administradores de los hospitales que tener este tipo de neuromonitorización probablemente en el futuro vaya a tener una relación costo-efectividad razonable. Así que estamos en pañales, creo yo, en relación a los biomarcadores, pero son términos que tenemos que empezar a acostumbrarnos a utilizar, acostumbrarnos a leer, a que los residentes sepan que existen y que en un futuro, espero cercano, los vamos a tener a disposición para el manejo de los pacientes a la cabecera de estos. Eso es lo que yo creo, Doc. Ojalá que en un par de años ya los tengamos disponibles. Gracias, doctor Aguilera. El doctor José Antonio Carmona y después el doctor Jorge de Rocha, por favor. Tiene la palabra. Hola, gracias a todos por esta bendición de simposio y especialmente a Jorge Paraños por poder darme la oportunidad de hablar. Sergio, muchísimas gracias. A los dos, a Sergio Brasil y a Sergio Aguilera también les doy las bendiciones de poder expresar nuestros conocimientos. Sergio Brasil, y en 1996, del 94 al 96 al 98, yo tuve la oportunidad de estar fuera de México y estuve con el doctor Quesa Besat. Quesa Besat fue de las primeras personas que impulsaron el análisis de la onda de pulso junto con Cardoso y otras personas. Quesa Besat en Holanda hizo muchísimas publicaciones sobre eso y me tocó ver los análisis, estudios iniciales de Quesa. Cuando Quesa ya falleció, ahorita ya dejó su legado. Y Quesa me decía a mí
que el análisis de la morfología de onda de pulso es como un piano que tiene armónicas, que tiene hasta 8 o 10 armónicas que se tienen que estudiar de acuerdo a la frecuencia de captación en hertz que tú tengas en tu equipo. El equipo Brain4 que ustedes presentan como tal alcanza a captar solo 2 armónicas o 3 armónicas. Le faltan más armónicas para poder estudiar la morfología de cada uno de los componentes que participan en la integración de la onda de pulso. Incluso se quedó a la mitad, muchos de los trabajos se han quedado a la mitad para poder estudiar la morfología y los componentes que participan. Cada pico tiene un punto especial, un punto único para poder decir quién trabaja en cada pico. La relación que ustedes presentan, por ejemplo, en el Brain4, hace omiso a la presión arterial sistólica. Si tú le vas a hacer con Brain4 un estudio a un paciente hipertenso, el estudio de Brain4 no sé si haya tomado en cuenta la presión arterial sistémica como tal. Un paciente hipertenso presenta un P1 3 veces muy alto de la relación que debiera tener un P1 en un paciente normal. Entonces, la presión arterial sistémica es muy importante cuando tú haces análisis de la onda de pulso sin tomar en cuenta la magnitud de la presión arterial, ya no toma en cuenta correctamente la relación P1 a P2. Esa capacidad de poder descifrar cada uno de los componentes, cuando me tocó estar con Quesa Besar, ahora pasaron años, casi 20 y tantos años después, y ahora se puede hacer por la ultrasonografía. La ultrasonografía de ecocardiografía te permite analizar la rigidez que tiene la aorta a la salida. En la salida, en los primeros 3 o 4 centímetros de la aorta, existen una gran cantidad de plexos simpáticos y parasimpáticos que le dan rigidez a la aorta, y esa rigidez se transmite hacia arriba, hacia el cráneo, y aumenta la resistencia a la salida y va a aumentar más P1. Lo que quiero comentarte es que es importante agregar a ese diagrama que ustedes pusieron la ecocardiografía como tal, porque además la resistencia de la arteria carótida de una persona de mayor edad tiene mayor resistencia en el trayecto de la carótida, y eso te va a modificar P1 y P2 también. La resistencia es muy importante checarla. Yo excluiría del análisis a aquellas pacientes que tienen rigidez. Es más todavía. Pacientes con problemas de alteraciones simpáticas y parasimpáticas, incluso hasta la migraña, tiene que ver directamente con la raíz de la salida de la aorta, porque cambia el tono de la salida de la aorta. Se ha utilizado la medición de la ecocardiografía para poder decir si hay una lesión de pérdida del conocimiento brusca. Se ha estado estudiando ese tipo de características de la salida. La resistencia de la salida de las arterias aumenta notablemente. La velocidad es 10 metros por segundo a la salida de la arteria carótida, y cambia la velocidad en las arterias periféricas, se incrementa muchísimo más de lo que tú tienes. Entonces, ese pedacito de la salida de la aorta a la entrada al cráneo, a la carótida, tiene componentes que ver con P1 también, especialmente. Por eso, cuando escuché el título de tu plática, me llamó mucho la atención la relación torácica y las relaciones que tú tienes en lo que estabas hablando. Antonio, es más, todavía hay bastante que estudiar. Antonio. Entonces, mande. Antonio, por favor, finaliza para que otros pasen a hablar un poco. Ok, de acuerdo. Entonces, yo le voy a escribir lo que yo quiero darte a entender, Sergio, pues, después de todo esto, es que es interesante estudiar el Brain4 y someterlo a más rigidez de publicaciones para poder hacer más integración de las variables que van a influir directamente en P1 y P2. Espero me dejes tu correo
para poder platicar contigo, Sergio. Tengo algunas ideas por ahí que estamos usando nosotros aquí. Y te agradezco mucho porque me das la oportunidad de poder platicar las experiencias. Muchas gracias. Gracias, doctor José. Mira, lo que hicimos en un modelo de enfermos graves, controlarles la presión para que no estuvieran con hipertensión arterial ni tampoco hipotensión arterial, una presión promedia. Les hago una evaluación primeramente con Doppler transcraneal a ver cómo está su velocidad sanguínea cerebral. Y en el modelo de captación de información que tenemos, y tenemos el bit by bit de la presión arterial, de las velocidades sanguíneas de cada lado del cráneo. Tenemos la onda de la presión intracraneal invasiva y esta onda no invasiva. Lo bonito y durante hago una captación corta de tiempo, como 10 minutos, para que no cambien muchos parámetros. Y durante esta captación, este registro de 10 minutos, le hago una compresión jugular para que cambie apenas la presión intracraneal, guiada por ultrasonido para que no presione nada más. Entonces, tenemos un cambio muy controlado de la presión intracraneal y la correlación de la onda invasiva y no invasiva tuvo un área bajo la curva de 0.9. Entonces, la correlación de ondas es muy, muy alta. Lo que cambia sí es cuando correlacionamos los valores de la presión intracraneal con los cambios de estos parámetros de la onda. Y entonces está muy cierto que tenemos que buscar más parámetros que se pueden explorar de esta onda, como las áreas bajo los picos. Tenemos muchas ideas de cómo explorar todo eso. Y sí, la compañía por su parte está haciendo su trabajo en gente que no tiene grandes enfermedades, o sea, porque es difícil encontrar ancianos con 70, con 80 años que no tengan grandes problemas cardiovasculares. Entonces están haciendo en ellos y ya se vio que sí, este valor, esta razón P2P1 va subiendo en el transcurso de la vida. Y ya en un momento más adelante lo van a publicar. Pero está perfecto, sus colocaciones. Hay que siempre tener en cuenta la presión arterial. Yo he evaluado como 60 pacientes con muerte encefálica con esto. Y sí, la morfología de la onda es completamente dependiente de la presión arterial. Entonces, es una información importante. Y en este modelo aquí tenemos este parámetro por lo pronto, estos dos. Y cuando en mi práctica los combino con el Doppler transcraneal, tengo una información excelente de la situación del enfermo. Pero sí, hay una avenida, todavía un espacio enorme para avanzar, para progredir. Y gracias por sus colocaciones. El doctor Paraños puede pasar mi correo, lo tiene, y seguimos hablando. Doctor Jorge Gracias. Darrocha, por favor, sus comentarios. Doctor Jorge Darrocha. Jorge Está Paraños, que hables. Gracias. ¿Estás acá? Sergio, desde los trabajos de 99 de Carolina Norte, comenzamos a ficar interesados con los biomarcadores. Primero con la encefalopatía postparo, con el primer gran paso, después los gliomas y después los traumas de cráneo. La mi pregunta para ti es, si tiene alguna explicación que lo SCB proteína tiene poca representatividad en la encefalopatía postparo y una grande representatividad en los traumas de cráneo, en cuanto que la enolase tiene un grande poder de marcación en la encefalopatía postparo, es un biomarcador inclusive de determinar más recurso o menos recurso, y tiene poca representatividad en los traumas de cráneo. ¿Por qué ese controverso en una patología, en otra patología, un biomarcador tiene una buena aplicación y en otra patología no tiene buena aplicación? Voy a ser muy honesto, una respuesta a esa pregunta no la tengo, pero demuestra lo incipiente que está la introducción de los biomarcadores en la práctica clínica.
Yo creo que falta mucho por estudiar para poder encontrar todas esas diferencias, esas a lo mejor falta de correlación entre una patología y otra, un nivel y otro. Aún no hay un panel de biomarcadores que se pueda establecer como el mejor para una determinada entidad. La más estudiada probablemente es el trauma de cráneo, pero creo que falta mucho por conocer para poder responder quizá esa pregunta. Yo la respuesta no la tengo. Y quiero aprovechar este momento para preguntarle algo a mi tocayo Sergio. Es muy interesante. Lamentablemente la presión intracraniana es un parámetro que hoy día en el mundo se usa en menos del 10% de los pacientes. Y hay algo que tiene más controversia aún, creo yo, para mí, y que quiero aprovecharme de tu especialidad como hemodinamista cerebral, con una pregunta que a lo mejor va a ser horriblemente básica, pero quiero que tú me digas dónde colocar el cero del transductor de la línea arterial para medir la presión de perfusión cerebral. Hay una línea que aboga por colocarla a nivel de la aurícula y otro que aboga por colocarla en el Monro, y todos sabemos que dan valores distintos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque si uno revisa todos los trabajos que hablan de presión de perfusión, nadie explica por qué la puede medir en una parte o por qué la puede medir en otra. Y creo que tenemos que resolver o preocuparnos de este asunto, porque creo que si uno exige nivel de presión de perfusión cerebral, va a depender dónde la mides. Muchas gracias por la pregunta, tocayo. No es ni un poco básica, es bien profunda. Vemos que a todo rato, si no tenemos una UCI especializada en pacientes neurológicos, no vamos a encontrar la presión arterial al nivel de la cabeza, estará siempre a nivel torácico. Y sí, la presión arterial dentro del cráneo es mucho más baja, puede llegar hasta 40 milímetros de mercurio en presión arterial media, menor que la presión braquial. Y entonces sí, los colegas están guiando por la presión braquial y ignoran completamente. Entonces llego y veo a un paciente y mira, no tiene sangre en el cerebro este paciente. Y están basando, no, pero aquí la PPC está buena. Sí, lo ideal sería equilibrarla al nivel, como le hacemos con la bolsa de colecta de la DVE, de la derivación externa. Y esta nos da una presión más aproximada de lo que es la presión arterial intracraneal. Y con el Doppler transcraneal tenemos la condición de medir una propiedad que se llama presión crítica de cierre. La presión crítica de cierre es el punto en que el flujo cerebral, es cero, muy antes de la que presión arterial sea cero. El flujo en nivel de microcirculación, el flujo sanguíneo cerebral va a estar cero, con presiones arteriales que a veces son 50 milímetros de mercurio. Imagine que está midiendo una presión braquial que no es la exacta, lo que está en el cerebro, y en el cerebro la presión arterial diastólica está llegando, se está equiparando a la presión crítica de cierre. O sea, la sangre está yendo solo cuando hay pulse de arteria. Cuando la arteria relaja, no hay sangre. Entonces, por eso muchas veces creemos que estamos con una buena volemia, poniendo bien, perfundiendo bien nuestro paciente y estamos equivocados. Si no utilizamos herramientas para individualizar el paciente, nos equivocamos con mucha frecuencia. Excelente pregunta. Sí, me gustaría conocer la opinión del doctor Wellington Paiva, director del capítulo de trauma craneal, y que están realmente frescos en las noticias y en los avances, ya que recientemente se realizó el Congreso Mundial del Cráneo en Bolivia. Entonces quisiera conocer sus comentarios sobre estas dos técnicas importantísimas
se están haciendo protocolos, se están incorporando ya a nivel latinoamericano. ¿Cuáles son sus opiniones, doctor Paiva? Muy amable. Acredito que las duas, primeiro, congratulações para os dois panelistas, excelentes charlas. Acerca de biomarcadores, é um desafio porque precisamos ainda encontrar o mínimo painel de biomarcadores que precisamos, ainda não temos, mesmo em centros com mais recursos, né, com mais fontes de recursos. Em América Latina ainda temos alguns centros com pesquisas. Em São Paulo fazemos pesquisas com S100-beta e GFAP, e uma análise de desfecho neurológico, mas ainda em cenário de pesquisa, né? Não cenário clínico. Ainda temos essa dificuldade de implementação. Quanto à questão de síndrome compartimental intracraniana, é um conceito antigo, mas que precisava ser revivido com os aspectos, principalmente em região frontal e temporal, porque a ideia de fossa posterior com a grande diferença de compartimento é uma ideia antiga, mas precisava surgir. E temos a ideia de conduzir um estudo na América Latina, no momento, com estudos de monitoração não invasiva, um estudo muito cêntrico em Brasil, que pretendemos expandir para outros centros, inclusive outros colegas da América Latina que têm interesse com centros, com hospitais com volumes de trauma, temos interesse de utilizar o capítulo de trauma para expandir este estudo para outros centros em América Latina com monitoração não invasiva, comparando com técnicas invasivas e com análise de desfecho neurológico. El doctor José Valerio nos podría dar su opinión respecto al tema, cómo se está manejando en Estados Unidos. No sé si está presente el doctor Valerio. Sergio, enquanto o Valério se apresenta, queria fazer uma pergunta que há uma confusão muito grande com todas as vocês que eu conheço. É a diferença na pressão de perfusão cerebral. Tem um grande componente da pressão arterial intracraniana, la presión de perfusión capilar, que es la osmolaridad. Eso hace mucha confusión en las neurointensivistas que no tienen ese conocimiento, la importancia de esa diferencia. O que tú sugieres para poder, yo uso Doppler para hacer mucha buena diferencia entre la perfusión cerebral y la presión de perfusión capilar. El Doppler transcraniano con la pulsatilidad informa cuál es una y cuál es otra. ¿Cuál es la sugerencia que tú tienes para que los neurointensivistas puedan hacer un trabajo más digno, más correcto entre diferenciar? Tú hablaste muy bien de la diferencia de la presión arterial braquial y la presión arterial intracraniana. Eso es perfecto. Pero para que todos lo puedan aprender, la diferencia de la presión de perfusión cerebral, que no tiene nada a ver con la presión de perfusión capilar. Son metabolismo muy diferente de los. Sí, perfecto, porque cuando pensamos en la presión de perfusión cerebral, pensando apenas en presión arterial contra la presión intracraneal, tenemos primero de todo eso que estamos ignorando, que la presión arterial está siendo medida en el brazo y no en el cráneo. Y también ignoramos que no se distribuye por igual el daño en todo el cerebro. Tenemos regiones mucho más dañadas que otras. Y entonces cuando pasamos de las arterias más calibrosas para las arterias piales y las arteriolas precapilares, los capilares y las vénulas, estos son tejidos que si le tocas ya se cierran, ya se comprimen. Son muy sensibles a la presión intracraneal. Entonces, cualquier cosa que esté ahí, esté aumentando el volumen, haciendo que la complacencia esté mal en las zonas donde hay más daño, que la autorregulación cerebral es aún más dañada,
será muy difícil perfundirlas, muy difícil. Por eso que si vamos con tomografía, si vamos a la ciega, nada más mirando PIC y con tomografía, perdemos el timing de hacer algo. Yo no consigo imaginar hoy día que una UCI donde se maneje trauma de cráneo no tengan Doppler transcraneal. Esto para mí es un crimen. Hay que tener, porque aún más del índice de pulsatilidad, que te da una idea del comprometimiento de la perfusión, estas fórmulas son excelentes. Las fórmulas las estudió Chosnica, las estudiaron en grupos muy fuertes, y estas fórmulas nos dan hasta una estimación muy buena de la presión de perfusión cerebral, que si tiene un valor predictivo negativo muy alto. Entonces, si está bien la presión estimada, tú te pones más tranquilo. Te puedes poner más tranquilo. Entonces, lo que hago yo es ver cómo está la pulsatilidad, calcular esta fórmula y aún más mirar la morfología de la onda. La morfología de la onda nos dice mucho. A veces los parámetros están normales, cálculos, los números están buenos, la morfología no está buena. Y ahí nos tiene mucha información. Y esto es bonito porque lo cambias en tiempo real, ves los resultados. Entonces no tienes que esperar nada a pasar. Cambias y al momento le infundes volumen, le cambias la noradrenalina, lo que sea, pero puedes mejorar la perfusión y lo ves en tiempo real. Entonces, el Doppler transcraneal para mí es lo que hay de obligatorio en una UCI donde manejamos trauma de cráneo. Doctor Valerio, ¿nos podría tal vez comentar en el centro que usted trabaja ahí en Miami, cómo es la integración entre el servicio de terapia intensiva y neurocirujanos en lo que respecta a estas prácticas, al uso de herramientas invasivas e invasivas para tratar de mejorar la compliance cerebral? Adelante, doctor Valerio. Muchísimas gracias. Yo trabajo en un centro de stroke donde se maneja mucho paciente con hemorragia intracerebral y lesiones vasculares. En un inicio, lo más importante que logramos concretar nosotros es hacer un equipo con neurología intervencionista y neurocirugía, de tal forma de que cuando llega el paciente a la unidad por una hemorragia suranoidea o por un trauma craneoencefálico, por una hemorragia intracraneal, inmediatamente, si es posible, hacerle la colocación del catéter intraventricular para la medición de la presión intracraneal. Si el paciente requiere inmediatamente un procedimiento quirúrgico, y hacemos lo que es una descompresiva o la colocación de un tubo exoscópico para resección del hematoma intraparenquimatoso, donde hemos demostrado que la resección del hematoma intraparenquimatoso con un buen manejo de la presión intracraneal puede disminuir el tiempo de estancia intrahospitalaria. Tratamos de manejar la presión intracraneal generalmente por debajo de 20, y solamente si vemos una elevación de la presión intracraneal por arriba de 20 le hacemos su tomografía, pero manejamos y controlamos la presión intracraneal de los pacientes con la PIC. Como mencionaron los diferentes conceptos de las curvas de PIC, es importante tener una buena lectura, y nosotros utilizamos el catéter intraventricular para medición de la presión intracraneal. No somos tan sofisticados, probablemente será porque no somos un centro de trauma con todas las presiones intraarteriales como mencionaron ustedes, ni las presiones o los otros elementos que mencionaron. Simplemente somos básicos con respecto a la presión intracraneal. El catéter intraventricular se coloca un transductor, el transductor nos da la curva y en base a eso se maneja. Manejamos y evaluamos la presión intracraneal independientemente que el paciente tenga una craneotomía descompresiva. Obviamente, si tiene el hematoma del lado izquierdo, tratamos de poner la ventriculostomía del lado derecho para tratar de medir una presión intracraneal correcta.
hay varios artículos que muestran que la presión intracraneal todavía es útil, aunque se ponga de lado en un paciente con una ecranotomía descompresiva. Creemos y somos partícipes de la interacción aguda para la evacuación del hematoma intraparenquimatoso en pacientes. Es mejor que dejar al paciente en observación, viendo si hace hidrocefalia o si el hematoma se va hacia el ventrículo. Creemos más en la colocación del tubo, en la evacuación del hematoma y de la medición de la presión intracraneal. Creo que la medición de presión intracraneal en cerebrovascular, por lo menos en un centro de stroke, es una arma fundamental para nosotros. No es un centro de trauma, es un centro vascular. Eso sería más que todo lo que podría decir al respecto. Muchas gracias, doctor José Valerio. Le quisiera, por favor, al doctor Leonardo Barrios que nos cuente su experiencia en Panamá en el manejo de este tipo de pacientes. Bienvenido. Sí, hola, gracias, doctor. Buenas noches. No, primero que todo, agradecer a los doctores Sergios por utilizar su tiempo en la docencia en Latinoamérica. Lo que sí creo que es bien importante señalar es que nosotros en Latinoamérica tenemos una realidad un poquito diferente a la de algunos otros centros donde pues hemos tenido la oportunidad de asistir. Lo que dice el doctor Aguilera acerca de que en un par de años ojalá tengamos un nuevo kit de determinaciones relacionadas a la problemática del traumatismo craneoencefálico, yo creo que en Latinoamérica va a tardar un poco más de un par de años. Yo soy sincero, doctor, pues hemos interactuado un poquito con muchos centros y la verdad es que no es tan fácil como uno quisiera, ¿no? Realmente quisiéramos que el traumatismo craneoencefálico se atendiera como se debe. Le comento al doctor Brasil que nosotros en Panamá no tenemos quien haga Doppler transcraneal. Nosotros hemos incursionado propiamente los neurocirujanos en intentar hacer el Doppler transcraneal. No tenemos un intensivista que nos haga un Doppler transcraneal, ni siquiera un entrenamiento formal en Doppler transcraneal. Entonces, manejamos el traumatismo craneoencefálico, claro que sí, con las medidas con las que podamos. Tomamos al pie de la letra la expresión del doctor Andrés Rubiano cuando nos decía que cuando no se cuentan con todas las herramientas con las que uno podría ayudarse a determinar si un traumatismo craneoencefálico va a hacer elevación de la presión intracraneana o no la va a hacer, hay que ser muy agresivos entonces quirúrgicamente. Probablemente por eso José cuenta que ellos apoyan más la evacuación aguda o inmediata o rápida de cualquier tipo de lesión que esté asociado al traumatismo craneoencefálico o que esté asociado en el caso de él a la enfermedad vascular cerebral. Realmente aspiramos a que algún día toda Latinoamérica cuente con todas estas ayudas que una u otra van sumando en el pronóstico de los pacientes. Pero la realidad no es esa. La realidad es que la mayoría de los centros en Latinoamérica, pues como bien lo decía el doctor Aguilera, me parece que el doctor Aguilera lo mencionó, el 90% ni siquiera miden la PIC en el traumatismo craneoencefálico. Nosotros sí tenemos la oportunidad de medir la PIC, tenemos un sistema de PIC muy bueno, trabajamos muchísimo con los patrones de la curva, evidentemente porque es de lo que nos podemos agarrar, es lo que tenemos a mano y lo que sabemos hacer. Pero somos muy agresivos. No damos la oportunidad a que haya grandes cambios porque sabemos que no tenemos la posibilidad de medir esa compliance, no tenemos la posibilidad de ver hasta dónde tolera el cerebro realmente en una situación específica. Así que habría que ver ambas partes. A mí me encantó cuando el doctor Rubiano lo dijo en su última conferencia, hay que ser más agresivos quirúrgicamente, puesto que realmente no es cierto que en Latinoamérica nosotros tengamos a mano todas estas ayudas diagnósticas y pronósticas. Gracias. Muchas gracias. Doctor Byron Salazar, que la bondad nos podría. A ver, perdón, sí, doctor Rochas. Pregunta acá envié do Dr. César Yanes Gandique, de El Salvador. Es una pregunta para los dos panelistas. Primera, la medición de la PIC invasiva
o no invasiva es la misma después de una craniotomía decompresiva? La segunda pregunta, ¿qué opinan los panelistas de la cisternotomía que promueve el doctor Pipe Sherian para TBI severo? Tercera pregunta, la morfología de la curva de Pique, valor cualitativo de P1 y P2, nos da con más antelación el pronóstico del TBI severo más que el valor cuantitativo de la PIC? Sérgio, essa pergunta era para ti. Sérgio Brasil, essa é la tercera para ti. La número 2 para Aguilera y la número 1 para los dos. Muy bien. Yo solo, Sí, sí, dale, toca ahí. muy breve, muy breve. Yo creo que la PIC, invasiva o no invasiva, lo que sabemos y lo que dicen las guías en general es que después de una cranectomía compresiva, el umbral hay que bajarlo a 15. Yo creo que es lo único que podría aportar al respecto. Y segundo, que después de una cranectomía descompresiva sí se debe seguir monitorizando la presión intracraneana. Yo creo que los problemas de un paciente no acaban con la cranectomía descompresiva, por lo tanto recomendaría mantener la medición de la presión y bajar el umbral a 15. Y respecto a la segunda pregunta, la cisternostomía es una muy buena idea que yo creo que no tiene muy buena evidencia aún de calidad como para difundirla y hacer de esto ni siquiera hoy día, bueno, podría tener nivel de evidencia para hacer una opción terapéutica, pero no más que eso. Muy bien. También aprovechando lo que dijo el doctor Leonardo, la idea, la proposición del monitoreo multimodal es que uno utilice todo lo que esté a su disposición, ¿verdad? O sea, la idea es cuanto más información tienes, mejor. Si no tienes disponible muchas cosas, lo que tienes, entonces utilízalo. Pero si puedes, si tienes la oportunidad de buscar más conocimiento y agregar más, seguro hay mucha gente que aún puede que no cambie tanto mortalidad, pero pronóstico funcional, cosas a largo plazo pueden ser cambiadas con un approach, una forma mejor de tratamiento en la fase aguda. Pero yendo a la pregunta de la descompresiva o aunque cuando haya cualquier neurocirugía, aunque sea para un drenaje de hematoma y que se cierre el hueso, una craniotomía, las ondas, el trabajo que hicimos, las ondas siguen muy semejantes del sistema no invasivo y invasivo, pero cambia aún más a un shift, un desplazamiento aún mayor entre los números de PIC y la forma que está la onda. Porque has cambiado mucho la dinámica intracraneal, ¿verdad? Por todas las cisternas, por todos los, por donde tiene que pasar el líquido cefalorraquídeo, y aún más también por la presión atmosférica, le cambias mucho la conformidad cerebral. Entonces las ondas puede que no te indiquen exactamente cómo está la PIC, pero lo que vi mucho, en la fase agudísima, le acabas de hacer una craniotomía descompresiva, le bajas la PIC y la onda de la PIC sigue con una forma piramidal, sigue con una conformación indicando trastorno de complacencia. Eso puede ser dos cosas, o que la onda perdió su valor, o la segunda, que creo yo, que pienso yo sea la más verdadera, es que la onda sigue diciendo que, mira, la complacencia sigue mal. Porque vemos después de un trauma severo, algo grave con mucho edema cerebral, que le has abierto el hueso, le has abierto la dura, pero aquel edema, como que el cerebro todavía ocupa todo aquel espacio y la complacencia entonces está limítrofe. Creo yo que la segunda opinión, la segunda impresión es la verdadera, que la complacencia no sigue, no le bajas la PIC, pero la complacencia no la tratas al momento agudísimo. Puede ser que va mejorando después, pero no les hice un seguimiento largo. Me preocupé en mi modelo de investigación más a ver cómo se comporta en la lesión, en los primeros días después de la lesión cerebral aguda,
la onda de la presión intracraneal. Pero es un punto interesante a seguir viendo. Y este sistema no invasivo sigue con las ondas muy semejantes a las ondas invasivas. Entonces, es un buen sistema si quieres acompañar y usar el paciente como su propia referencia, a ver para qué lado va, si la complacencia va mejorando o si va a seguir trastornada por mucho tiempo, y eso probablemente va a indicar un pronóstico peor. Bien, doctor Wayne Salazar. Muchas gracias. En primer lugar, a felicitar a los dos expositores por conferencias fantásticas. Yo quería preguntarles un poco sobre la experiencia que tal vez ustedes tengan con estos marcadores en pediatría. Yo tuve la oportunidad de hablar mucho con el profesor Reisner allá en ICRAN y conversamos mucho del valor de la osteopontina, posiblemente como un marcador potencialmente ideal para cierto tipo de población pediátrica, ¿no es cierto? Por sus características biológicamente estable, accesible, etcétera, de medición rápida. Entonces, quisiera saber qué experiencia tal vez tienen ustedes en la parte de uso de este marcador, tal vez en los adultos, y su experiencia tal vez en la parte pediátrica con estos marcadores. Muchas gracias. Sí, la verdad es que, bueno, yo también estuve en el ICRAN y fue muy interesante escuchar al doctor Reisner con su trabajo sobre la osteopontina. De hecho, yo le hice un par de preguntas. Fue una muy buena charla. Y la verdad es que en la revisión que he hecho y que estoy permanentemente haciendo en biomarcadores, no hay mucho publicado en el uso clínico de la osteopontina, quizás porque es un marcador que todavía está cumpliendo la fase de validación para el uso, ya sea en niños o en adultos. Así que yo creo que no hay mucha referencia en adultos en el uso de la osteopontina. Y el trabajo del doctor Reiner me parece que él es el líder en el estudio de este biomarcador en niños. Así que esperemos que siga publicando y mejorando la evidencia sobre este biomarcador. Bien, doctor Luis Miguel Duchén, tenga la bondad. Muy buenas noches. En primer lugar, felicitar a los expositores y por supuesto a la FLANC. Este es un tema apasionante. Recién hemos tenido el ICRAN acá en Bolivia y nos estamos dando cuenta de cosas muy importantes, que hay que seguir aprendiendo, que todos estos biomarcadores y nuevas señales, entre comillas, que nos sirven para manejar, están en desarrollo. Desafortunadamente no es un desarrollo paralelo, no es lo mismo en Chile que en La Paz o que en Quito o en Brasil, y cada uno tiene que aprender a adaptarse a lo que tiene. Y cuando el doctor Zuliano hablaba acá, decía algo muy claro, o sea, tenemos que aprender a atender a nuestros pacientes con lo que tenemos, y creo que esta oportunidad es importante para mencionar que todo lo que ustedes están mostrando y están logrando, sería interesante que lo plasmen de alguna forma en algún texto. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, cuando estuvo el doctor Perilla, seguro el doctor Sergio Aguilera vio la conferencia del doctor Perilla, nos mostró, y ustedes también lo han hecho, cómo solo la interpretación de la onda nos puede dar muchas pautas. Pese a que no todos tenemos monitor de PIC, creo que es lo más alcanzable. Todo lo demás va a tardar todavía en llegar. Entonces creo que como FLANC podrían elaborar alguna pequeña guía, algún pequeño texto en fácil, para decirlo de una forma. O sea, ustedes son expertos, están todos los días ahí, pero un neurocirujano que no está, es solamente dedicado al neurotrauma, tiene un poco más de dificultades. Todavía hay neurocirujanos que hacemos de todo. Debería haber de aquí en un tiempo solo neurocirujanos que se dediquen al neurotrauma exclusivamente. De hecho, hay programas como el que tiene el doctor Zuliano que son maravillosos, pero todavía el alcance es muy pequeño. Entonces, creo que sería algo bonito, algo práctico. También le sugiero eso al doctor Borba, que se haga una guía del grupo de neurotrauma, por decir, el neurotrauma actual en facilito. ¿Para qué? Para que podamos tener nosotros la información de todos estos biomarcadores, todos estos nuevos parámetros, y cuando tengamos la posibilidad de usarlos, aplicarlos a los pacientes. Al final, creo que ese es el objetivo de la FLAN, que la educación llegue a cada rincón, y todos tenemos diferentes accesos a la tecnología, y por eso creo que es importante esta idea para que tengamos un idioma más o menos parecido. De todas maneras, vuelvo a reiterar mis felicitaciones, porque todas las personas que están metidas en este nuevo desarrollo de los biomarcadores, de las nuevas terapéuticas, de las nuevas opciones, realmente lo están haciendo con mucha fuerza, y eso se ha demostrado acá en el ICRAN, donde ha habido un excelente nivel, y creo que no estamos para nada alejados de lo que se hace en el resto del mundo. Muchas gracias. ¿Alguno de los panelistas tiene alguna pregunta, algún comentario? Bueno, realmente ha sido una sesión muy valiosa, muy interesante.
que nos ha dado unas luces importantes sobre el manejo actual del traumatismo craneoencefálico. Quisiéramos tener pues ya un mensaje final, doctor Luis Borba, nuestro presidente de la FLANC, para terminar este seminario. Doctor Borba. Bueno, primeramente quería felicitar a los disertantes por la alta calidad del tratamiento y el manejo del traumatismo craneoencefálico que hace en algunos locales de Latinoamérica. Eso significa cuando usted quiere, cuando usted tiene las condiciones, podemos hacer el mejor. Y podemos estudiar y hacer el mejor para nuestros enfermos. Afortunadamente, la gran mayoría de los países de Latinoamérica, la gran mayoría de la ciudad en mi país, Brasil, no tiene el mismo grado de comprometimiento en el tratamiento de traumatismo craneoencefálico como fue mostrado por el grupo del doctor Wellington Paiva en San Pablo, nuestro amigo Paranhos en Minas Gerais, nuestro amigo Aguilera de Chile. Y esto hace parte de nuestra formación. Muchas veces nosotros neurocirujanos creemos que todos sabemos tratar trauma, como todos sabemos hacer todo. Y se ve que la evolución del tratamiento de traumatismo craneoencefálico es impresionante. Pero aún nosotros no estamos muy involucrados en esa cosa. En el primer webinar que tuve sobre trauma, yo hablé con el doctor Wellington y el doctor Paranhos, que estaban presentes, que teníamos que hacer algo muy sencillo, como federación. Cuando vi que nuestro amigo de Guatemala decía que no tenía cómo hacer el monitoreo de la presión intracraniana, como vemos ahora que un país que no es pobre, es un país que tiene una vitalidad económica buena, como es Panamá, que no tiene cómo hacer el Doppler transcraniano. ¿El error es de ellos o de nosotros? Creo que nosotros tenemos que pensar esto. Y como federación, tenemos que hacer esto, Paranhos, Wellington. Tenemos que hacer esto. Tenemos que hacer un comunicado, tenemos que hablar con la OPA, tenemos que poner nuestra indignación con que se pasa en el tratamiento hoy de las personas con traumatismo craneoencefálico, que muchas veces son jóvenes, la gran mayoría jóvenes, en la mejor edad de la vida. Y tal vez creo que nos estamos haciendo lo mejor. Felicitar a ustedes por el gran trabajo, por la ciencia. Yo no entendía nada de lo que estaba hablando, pero me gustó de entender. Me gustaría hoy volver para mi hospital si estamos haciendo todo errado. Tenemos que hacer diferente. ¿Por qué hay un cirujano de base de cráneo y no hay un cirujano que se dedica solo al trauma en mi servicio? Mi servicio. Yo tengo trauma todos los días. Todos hacen trauma. Pero el cirujano de base de cráneo hace el doctor Borba. Eso está raro. Esto tengo que cambiar. Y quiero que todos nosotros tenemos que cambiar esto. Porque eso es la neurocirugía y principalmente el mejor para nuestros enfermos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias por las presentaciones. En 15 días volvemos con más trauma. Porque creo que es un tema que va a estar grabado en la FLANC. Va a estar grabado en el site de la FLANC. Y eso tiene que, es una cosa que va a todos nosotros. Los 17,000 neurocirujanos que hay en Latinoamérica. Muchísimas gracias a todos ustedes. Chao. Gracias. Bueno, nos vemos en 15 Saludos a días. Gracias. Un abrazo a por su ustedes. Hasta luego, presencia. adiós. Chao, gracias. Un gusto. Un Chao, abrazo. gracias. Abrazo. Chao. Gracias.